Antes de entrar en el tema, que lo advierto, este tema es muy difícil, resulta espantoso en realidad. Antes de entrar en tema, quiero enviar un saludo a quienes nos escriben de España, República Dominicana, Colombia, Chile, Venezuela, Guatemala, desde luego México, nos escribieron en el video anterior. ¿Por qué Evangelio oscuro? Evangelio oscuro porque nadie quiere hablar de él, nadie. Los creyentes desde luego no pueden tocar ese tema, no pueden hablar de eso. Mataría la fe que pretenden sembrar en los demás, su misma fe propia. Les he enseñado el catecismo católico, pero acerca de los evangelios, aquí tenemos un resumen que habla acerca de los evangelios. Y me voy a permitir leerles un poco, que he subrayado, repito, para entrar en este tema que es muy difícil. Dice, estos son folletos de la Iglesia Católica, se llaman EBC, folletos EBC, el verdadero catolicismo. Pero todas las sectas que emanan de la Iglesia Católica no varían mucho sus creencias. Para comprender la Biblia no podemos confiarnos de cualquier predicador que la manipula a su conveniencia, dice la Iglesia Católica. Desde luego atacando a los protestantes, llamamos protestantes por ellos. Dice, la Biblia es un libro muy complejo y difícil de leer y entender, ya que fue escrito a lo largo de miles de años y por muchos autores humanos inspirados por Dios. Dice también acerca de los 4 evangelios. La palabra evangelio del griego evangelion quiere decir buena nueva, buena noticia. Y Jesucristo es Él mismo la buena noticia, el único evangelio para la humanidad entera. Cuando hablamos de 4 evangelios, estamos designando en realidad 4 versiones distintas del único evangelio. Por eso decimos según San Juan o según San Lucas. Sigue diciendo, los apóstoles y demás discípulos fueron comunicando esa buena nueva por todo el mundo conocido en aquel entonces, judíos, griegos, romanos, egipcios, galos, hispanos, etc. Esto es cierto, se les predicó este evangelio a los judíos, pero no a los de Jerusalén. Todo lo que para nosotros es evangelio no se predicó en Jerusalén, no se predicó en Judea, sino para judíos de la diáspora. Y lo vamos a seguir estudiando. Otra cosa que subrayé de aquí, dice, cada evangelista es responsable de la verdad. Nadie sabe quién los escribió, nadie sabe dónde se escribieron, y nadie sabe para qué. Cada evangelista es responsable de la verdad de sus relatos y de la fidelidad a las palabras de Jesús que aduce, que él alega que Jesús dijo, según su modo particular de concebir su libro y redactarlo, según los fines personales, siempre instructivos, que con ello se propuso. Creo que más claro ya solo nos lo dice Joseph Ratzinger, porque Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, dijo acerca de Jesús y desde luego de su credo católico. Introducción al cristianismo, Joseph Ratzinger, página 180. Se empezó a decir entonces que Jesús había hecho milagros. Se empezó a decir que había hecho milagros. Y por la misma razón se creó el mito del nacimiento virginal
Ambas cosas contribuyeron a concebir a Jesús como hijo de Dios, ya que ahora parecía que Dios era míticamente su Padre. La fe de la iglesia primitiva siguió esta huella mítica hasta que el concilio de Calcedonia, el cristianismo, el catolicismo hizo todo esto, consolidó definitivamente todo el dogma con su idea de la filiación ontológica divina de Jesús. Este concilio dogmatizó el mito mediante la idea del origen ontológico divino de Jesús y lo rodeó de una erudición tan oscura que las propias expresiones míticas acabaron convirtiéndose en el núcleo de la ortodoxia, y de esa forma se cambió radicalmente el punto de partida. Si leemos bien al Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Jesús es un mito, Jesús es un cuento, Jesús es un invento, un constructo literario. Por eso les digo que al leer todo esto es espantoso, pero apenas vamos a empezar con el tema. El Evangelio oscuro de Jesús. Analicemos el origen de la palabra, evangelio. Es cierto lo que dice ahí, su significado y todo, pero lo que no nos dice la Iglesia Católica y no lo dice absolutamente nadie, yo he buscado, sobre todo los historiadores modernos, nadie nos dice el verdadero origen de la palabra evangelio. En griego sí, es un sustantivo y significa evangelion, en latín evangelium, y significa buena nueva, buena noticia. A mediados del siglo II, a 4 escritos se les puso el nombre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Al principio no tenían ese nombre, no tenían nombre. Cargaba cada quien su pergamino y se transmitían la enseñanza de manera oral o permitían que alguien lo copiara. Nadie sabe cuándo, nadie sabe dónde se escribieron. Se escribieron no solo esos 4, desde luego, se escribieron decenas de evangelios. Se le llaman apócrifos, oscuros, porque, repito, no se permitió que nadie los conociera, y hoy que todos podemos conocerlos, a nadie le interesa. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie en realidad los lee. Ni siquiera estos lo vamos a leer nosotros. Se supone que el primer evangelio que se escribió hablando de cristianismo fue el evangelio de Tomás, ya que se le sitúa, según algunos, en el año 50. En el año 50 de nuestra era. Yo he tratado someramente el evangelio de Tomás. Ahí no habla de ninguna resurrección, no habla de milagros, y sí habla de unas cosas de verdad terribles. El uso de la palabra en el cristianismo fue, por primera vez, en 1 Corintios. Dice, presumiblemente Pablo, les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han preservado. La palabra evangelio aparece 60 veces en las cartas de Pablo. 60 veces en las cartas de Pablo, pero siempre dice mi evangelio. El cristianismo, repito, es el de Pablo. Pablo maldice a quien les predique un evangelio diferente a aquellos a los que él ha contactado. Los maldice. Sean anatema, dice literalmente. En los evangelios de Lucas y Juan no aparece la palabra evangelio. A las primeras comunidades cristianas les inculcaron la palabra y el culto de un Dios hombre. Pero ¿de dónde tomaron esa palabra? De un Dios hombre. La palabra y enseñar el culto de adorar a un Dios hombre. Del emperador Augusto. El emperador Augusto. En Priene, hablando de Grecia, existe una inscripción dedicada a este Dios hombre viviente.
está datada en el año 9 antes de Cristo. El primer dios hombre al que se le rindió culto estando vivo. Ya sabemos que se les veía como hijos de Dios a los faraones, en Mesopotamia también, pero en la literatura del que hay escritos más desarrollados es del emperador Augusto. Este emperador fue divinizado como Salvador, Soter, un gobernante griego. Así se le llamaba a los gobernantes griegos desde el siglo IV a.C. hasta el primer siglo, la primera centuria de nuestra era. Soter, salvadores, eran los emperadores divinizados. El primero fue Augusto. En cercano oriente también a Ptolomeo y Antíoco se les llamó Soter. Textual está escrito, por eso dicen, lo acabamos de leer los evangelios acerca de Jesús, exactamente lo que está escrito. En el año 9 a.C. se escribió acerca de Augusto. Dice: el natalicio del Dios, Augusto, comenzó para el mundo las buenas noticias, Evangelión, que vinieron por él. Las primeras comunidades mesiánicas cristianas eran de judíos radicados en las ciudades griegas. Repito, no se predicó todo esto, o nada de esto se predicó en Judea, porque ahí se predicaba acerca de Mesías guerreros, seres humanos. El de Pablo es totalmente diferente. Y después vamos a analizar por qué se le permitía a él predicar de otro Mesías en las sinagogas. Tenían que sobrevivir y por eso podían adherirse al evangelio de Pablo cualquiera, griegos, romanos, cualquiera podría, egipcios, podían adherirse al evangelio de Pablo. Nag-Hammadi, recordemos, porque el evangelio de Pablo es en realidad para que se salvaran. Era el evangelio de salvación, no ir a la guerra, no ir a luchar por los judíos, ni luchar por los romanos. Se predicó este evangelio paulino en la Decápolis, las 10 ciudades que estaban en esa área enseguida o dentro de lo que conocemos como Judea, que últimamente no había tal Israel, no se conocía así. Era Judea, pertenecía a Persia, a los partos, después a los romanos, después a los griegos, luego a los romanos. Las 10 ciudades donde había muy pocos judíos y a donde huyeron los cristianos para no participar en la guerra, en la Decápolis, a la ciudad de Pella fueron ellos. También se predicó esto en Turquía y se predicó desde luego en Egipto. Esto nadie lo dice, pero esto es irrebatible. Solo hay que leer un poco. Quien eligió los 4 evangelios fue Irineo de León. El hombre, el ser humano que dijo lo que tenía que creer todo el cristiano fue Irineo de León en el año 185, en nuestra era. Su argumento, sencillo, aquí dice: no es posible que puedan ser ni más ni menos de 4 evangelios. Al igual que solo tenemos los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, poniente, o los 4 vientos. Él se basó en Ezequiel 1, donde habla del trono de Dios, que está en medio de 4 criaturas con rostro de animales, león, toro, águila y un hombre. El tetramorfo, o los llamados querubín. Lucas, al evangelio, el escrito que se le puso el nombre de Lucas, este hombre no escribe pretendiendo inspiración alguna, sino que lo hace como un escriba, un escritor, un historiador a sueldo. Dedica su evangelio a un ser humano y se dirige a él
con total subordinación, oh excelentísimo Teófilo. Por eso se dice que la misma persona que escribió ese evangelio que conocemos como Lucas escribió también la otra parte que se llama Hechos de los Apóstoles. Se cree incluso que era un solo pergamino. El excelentísimo Teófilo. Pues bien, los 4 escritos que eligió Irineo de León como inspirados, ese señor fue el que los eligió, él fue el que dijo que esos eran inspirados y punto. Y ninguna religión, ninguna secta pelea con él, ya sea que hayan leído los otros evangelios o ninguno, ni siquiera estos 4, y lo vamos a ver. Pues bien, los evangelios hablan del ataque al templo por Jesús y sus hombres lo relatan, pero no hablan de la guerra contra Roma. Por cierto, el papiro más antiguo es el P52, pero está datado en la primera mitad del siglo II. Es pequeño, es de tamaño de una tarjeta de presentación. Eso es lo que se conoce como el primer pergamino. En todos los evangelios vemos el rechazo judío a enseñanzas de Pablo. En todos Dios ofrece un sacrificio al hombre, ¿sí? Pablo dice que es Dios el que ofrece un sacrificio al ser humano. Los judíos no podían aceptar eso. Era Dios el que recibía las ofrendas, no iba a dar ofrendas a su pueblo y ya ni siquiera a su pueblo. Cuando se fue el choque contra los pablistas, hoy le llamamos cristianos, el verdadero choque fue cuando empezó a ingresar gentiles, porque ahora Dios no solo había ofrecido a su Hijo en sacrificio a su pueblo, ya lo había ofrecido a los romanos, era para los griegos, era para los etíopes, era para los babilonios, era para todo aquel que lo aceptara y punto. Para todo mundo. Los goyim. Ahí fue la ruptura total con el pablismo o cristianismo como lo conocemos nosotros. Los evangelios rechazados, mensajes rechazados abiertamente, ignorados por creyentes e historiadores hoy día. El creyente no lo lee, no lee la Biblia, lee estudios bíblicos y salta de un versículo a otro y de un libro a otro. Mira, aquí se cumple la profecía y mira, aquí se cumple la profecía y para ellos todos son profecías. Pero es un truco, ese truco lo inventó la Iglesia Católica, Stephen Langdon, si no recuerdo, un obispo siglo XIII o XV, no recuerdo bien, pero Stephen Langdon, un obispo católico, fue el primero que dividió la Biblia en capítulos para ellos empezar a leerla a la gente. Después un pastor protestante la subdividió en versículos y es porque ya se había inventado la imprenta y tenía que cuadrar perfectamente. Las palabras tenían que cubrir ya un formato y los subdividió en versículos. Esto facilitó tanto la manipulación de la Biblia que los mismos judíos dividen sus escritos. Recordemos que la Biblia hebrea se escribió en el año 1000 de nuestra era. En el siglo IX, del año 900 al año 1000, se escribió por los masoretas la Biblia hebrea. Todo el mundo se basaba en la Biblia griega. Después ellos con otros escritos, y por eso vemos que los escritos aparecidos en Qumran no coinciden del todo, hay muchas contradicciones con la Biblia hebrea que manejan los masoretas. Estos temas muy profundos, pero ya hay quien los trata en la red y nos lo da gratis. Repito, el creyente no lee la Biblia, lee estudios bíblicos. Ya otros pensaron por ti, ya otros resolvieron por ti, ya otros le dieron la interpretación que tú solo debes creer y andar repitiendo.
Por eso cualquier persona que se vuelve evangélica o testigo de Jehová el día de hoy se pone en aguas y sale inmediatamente a la calle a predicar la palabra. ¿Cuál palabra si no conoce absolutamente nada? El creyente solo busca escritos que refuercen su fe. El creyente no lee lo que es contradictorio a su fe, no lo lee. El creyente habla de interpretaciones alegóricas o inspiradas, pero no son suyas las interpretaciones, no son propias. Cada secta tiene ya establecidas las respuestas. No pueden opinar, no pueden cuestionar la fe de su iglesia. Por eso algunos de pronto se cambian de evangélicos a testigos de Jehová, porque estos le tiran mejor rollo y le dicen, mira, aquí está escrito. Y hoy que podemos ver Biblia interlineal, con solo escribir un versículo en nuestro teléfono, escribimos Biblia paralela al versículo y luego Biblia paralela y nos van a venir todas las interpretaciones de diversas religiones o sectas. Y si le ponemos el versículo y Biblia interlineal, nos va a aparecer en griego o en hebreo. Y de verdad, si tenemos mucho interés en aprender, pues aprendemos estos idiomas, pero si no, créanme, la guía es una ayuda enorme para nosotros y nuestros estudios. Y si tenemos alguna duda, como yo la tuve en un principio, de mis interpretaciones, de mis traducciones, para mí, gran ayuda fue que apareciera un Mauro Biglino o un César Silva, maestros en hebreo, y me di cuenta que no estaba equivocado en la forma en que yo traducía lo poco que sé leer de esos idiomas. Bien, el historiador también ignora lo escrito en los libros, ignora lo escrito o los escritos que identifican a Jesús como un Jesús judío mesiánico. Los historiadores no lo quieren aceptar, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque algunos historiadores, para evitar confrontar a los creyentes, aseguran que Jesús no predicaba violencia, no predicaba rebeldía contra Roma. Y lo aseguran, entre ellos el doctor Mario Sabán y otros, no, era un maestro, el maestro Jesús. Porque viven de vender sus libros. ¿Quién se los compraría? Los judíos los odian y si hacen que los odien los cristianos, ¿quién compraría sus libros? Le dan vuelta a esto que nosotros estamos analizando y que es realmente espantoso para el creyente y para el que vive de la Biblia, todos los que viven de la Biblia en sí. Pero repito, todo esto lo podemos corroborar, lo debemos comprobar. Para vender libros o conferencias deben tener tacto, mucho tacto con los creyentes. Son los que abarrotan sus conferencias o compran sus libros. El Papa Benedicto XVI es más viril, ya lo leímos, y ojalá compraran ese libro, es un tesoro. El Papa, y no podemos ser más papistas que el Papa. Si leemos ese libro y otros muchos, bueno, no, tengo 4 más, otros libros de Benedicto XVI, de verdad, debemos tener el apoyo de más de 1.000 millones de cristianos, y eso ya es mucho decir. Repito, el Papa Benedicto XVI es más viril en sus escritos al decir que al Jesús mesiánico se le inventó, que hacía milagros y que había nacido de una virgen, y que es una locura creer que un Dios engendra un hijo para matarlo en sacrificio a él mismo. Es una locura y así lo dice, así lo escribe. Es una locura pensar en un Dios que engendra un hijo y se lo entrega a un pueblo para pedirle perdón por sus pecados, los pecados de él. Él entrega al Cordero, es el Cordero de Dios. Él lo entrega para que ustedes lo maten, su pueblo. Se lo matan a él y entonces ya él, Elohim, él
puede perdonar al que acepte que se murió por él, que su sangre fue derramada por él. Y incluso dice el Papa, ¿no es una locura creer esto? Recalca, sí, claro que lo es. Ya lo leí antes y si alguien tiene duda, lo vuelvo a leer. ¿Por qué oscuro el Evangelio? Porque todo el mundo evade estos temas que, repito, son muy difíciles, pero fáciles de comprender. En realidad los tenemos a la vista. Oscuro porque está la sombra, en la oscuridad, la ignorancia. Y entre ese evangelio oscuro está el que se refiere a la familia, el que no aborrezca a su padre y a su madre, el que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo ni de entrar al reino de los cielos. Creo que ya les expliqué lo que esto significa y si no lo vamos a volver a tratar más adelante cuando veamos a Jesús Guerrero. Pero aquí tratando acerca de la familia, profundicemos un poquito en María Magdalena. Sí, la familia de Jesús. El Evangelio, resurrección, el origen es María Magdalena. En los 4 evangelios, la primera persona que se da cuenta de que Jesús ya no está en la tumba es María Magdalena. A quien primero se le aparece es a María Magdalena. Algunos ya han tratado este tema, pero han evadido algo y para eso estamos aquí. María Magdalena es citada 17 veces, aparece su nombre en los evangelios. Mujeres lo acompañaban y daban dinero al grupo, entre ellas Juana, la mujer de Chuza, el administrador del dinero del rey Herodes Antipas, el rey de Galilea. Dinero del reino de Galilea entraba a la secta de Jesús por medio de Juana, la mujer de Chuza, y era una de las mujeres que aportaban con sus bienes. Ellas seguían a Jesús no por sus enseñanzas, lo seguían no porque fueran discípulas, lo seguían porque ellas daban dinero a la secta. En Lucas está explicado eso. ¿Por qué aborrecer a la familia? Para salvarla, para hacerla a un lado. Jesús se refería a su madre siempre como mujer. Lo vemos en Juan 19, del 25 al 27, pero repito, si escribimos este versículo en Biblia paralela, nuestro teléfono, tablet, computadora, laptop, vamos a tener un verdadero estudio. Si lo buscamos también en Biblia interlineal, y los invito a que lo hagan, nos despierta ese interés por aprender más y más y más, y el aprender no tiene fin, y sirve de mucho. ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos, a aquellos que vienen en busca de un consejo y en busca de un ejemplo? ¿Por qué no? Pues bien, María Magdalena fue la primera persona que vio y supo de la resurrección de Jesús. Fue la primera persona que anunció la resurrección. Pero hay que buscarlo en griego. En Juan 20:17, Jesús dice a ella, María Magdalena, no me toques, porque aún no he ascendido al Padre. Ve y dile a mis hermanos. No dice ve y dile a mis discípulos. No dice ve y dile a los apóstoles. Dice claramente ve y dile a mis hermanos. Adelfos es la palabra que está ahí. Para discípulos hay otra palabra. Para primos hay otra palabra. Ve y dile a mis hermanos que estoy subiendo hacia mi Padre y Padre de ustedes, y Dios, Teos dice ahí, porque todo esto es en griego, a mi Padre y Padre de ustedes, y Dios mío y Dios de ustedes. En el 20:18, María la Magdalena avisó a los estudiantes, aprendices o discípulos, matités. Por eso les digo, hay una palabra para cada personaje a quien se dirigen.
La iglesia nos reburuja o nos pretende envolver todo, pero por eso busquemos los interlineales. Hoy tenemos un tesoro en la yema de los dedos, ¿por qué no lo vamos a usar? Y si queremos aprender, pues vayamos por nosotros mismos, paso a paso, nosotros mismos, libro por libro. Primero los más sencillos,